Cuando pensamos en Vincent Van Gogh, la imagen que nos viene a la cabeza es casi siempre la misma, ¿verdad? La del genio torturado, el artista loco que se cortó la oreja en un arrebato. Pero esa imagen, por muy potente que sea, la verdad es que apenas roza la superficie de su historia. Van Gogh es quizá una de las figuras más mitificadas y por eso mismo peor comprendidas de toda la historia del arte. Entonces, claro, la pregunta cae por su propio peso. ¿Estamos hablando de un lunático o de un maestro al que simplemente nadie entendió en su tiempo? Pues en los próximos minutos vamos a intentar ir más allá de la leyenda para encontrar a la persona que había detrás del mito. Y lo vamos a hacer usando como mapa sus propias palabras, sus cartas. Venga, que empezamos. Para empezar, vamos a desmontar los mitos más sordos. Fijaos, el mito dice que se cortó la oreja entera. Bueno, pues la realidad, y esto está documentado por los médicos de la época, es que se mutiló el lóbulo en medio de una crisis mental gravísima. El mito dice que fue un fracasado absoluto. La realidad es que vendió, como mínimo, una pintura. Pero casi más importante, tuvo el apoyo incondicional, tanto emocional como económico, de su hermano Theo durante toda su vida. Pero a ver, para entender de dónde sale toda esa explosión de color tan suya, primero tenemos que entender al hombre y, bueno, su oscuridad. Su vida no fue un camino recto hacia el arte, ni mucho menos. Fue más bien un laberinto de fracasos, una búsqueda casi a la desesperada por encontrar su sitio en el mundo. Y esa búsqueda empezó ya con una carga psicológica brutal. Resulta que nació justo un año después de que muriera un hermano que también se llamaba Vincent. Este hecho le marcó a fuego creándole un sentimiento de culpa de ser una especie de sustituto que le persiguió toda la vida. Antes de coger un pincel por primera vez, intentó ser de todo. Comerciante de arte, maestro, librero, hasta predicador. Se fue a vivir con los mineros de Bélgica con una devoción extrema, pero cada intento acababa en fracaso. Su intensidad, esa pasión que le desbordaba y su inestabilidad emocional se daban de bruces una y otra vez con lo que la sociedad esperaba de él. Es que sencillamente no había un molde para una persona como Vincent. Y fue justo ahí, después de que hasta la propia iglesia le diera la espalda, con 27 años, cuando por fin encontró su verdadera vocación. El momento en el que buscaba, por fin, se convirtió en el que crea. Pero ojo, sus comienzos como artista autodidacta no tienen nada que ver con los colores que todos conocemos. Eran sombríos. Pintaba con colores terrosos, casi con el barro, para capturar la vida tan dura de los campesinos. Su famosa obra, Los comedores de patatas, es de esta época. Una obra que, por cierto, pasó sin pena ni gloria. Pero entonces llega a París, y todo cambia. Es que el contraste es una auténtica explosión. Allí entra en contacto con los impresionistas, y su paleta de colores estalla. De repente, el color deja de ser solo una forma de copiar lo que ve, se convierte en algo mucho más potente, un lenguaje propio para pintar emociones. El amarillo ya no es solo amarillo, es alegría. El azul no es solo azul, es melancolía. Con esta nueva forma de ver el mundo metida en la cabeza, se muda al sur de Francia, a Arles, y lo hace con un sueño, uno muy ambicioso: crear una comunidad de artistas, una especie de taller del sur, bañado por la luz del Mediterráneo. Y este periodo, fue de una productividad que es que casi no te la crees. Entró en lo que se ha descrito como un estado de exaltación creativa extrema. Es aquí donde pinta los girasoles, su habitación, los cafés de noche. Son obras que nacen de una energía febril, como si el pincel le ardiera en las manos. Pero este sueño, esta utopía de artistas, iba a ser también el escenario de su peor pesadilla, de su colapso más profundo. La llegada del pintor Paul Gauguin a Arles, en lugar de ser el inicio de esa comunidad soñada, fue la mecha que encendió un conflicto inevitable. Y aquí el sueño se rompe. Después de una discusión violentísima con Gauguin, la mente de Vincent colapsa. Sufre una crisis psicótica y se mutila el lóbulo de la oreja. Y esto es crucial. Olvidémonos del mito romántico. No fue un gesto de pasión loca, fue una emergencia médica. Fue el grito de auxilio de un hombre terriblemente enfermo. Hoy en día los historiadores y médicos creen que pudo sufrir una combinación de varias cosas. Se habla de trastorno bipolar, de epilepsia del lóbulo temporal, de psicosis. La verdad es que la complejidad de su enfermedad era enorme y en su época era imposible de comprender. Después de esa crisis, él mismo, de forma voluntaria, se interna en un sanatorio. Y es en esta última etapa de su vida, y sobre todo después de morir, cuando su leyenda, la de verdad, la del genio, empieza a forjarse. Es que este dato es sencillamente asombroso. En sus últimos 70 días de vida, en un pueblecito llamado Auvers-sur-Oise, pintó más de 70 cuadros, más de un cuadro al día. Fue una producción frenética, casi desesperada, como si supiera que se le acababa el tiempo y necesitaba dejar toda su luz en el mundo.
Vincent murió pobre y prácticamente desconocido. Entonces, ¿cómo pasa de eso a ser una leyenda mundial? Pues la respuesta tiene nombre y apellidos. Johanna van Gogh Bonger. Era la mujer de su hermano tío. Cuando los dos hermanos murieron, ella se dedicó en cuerpo y alma a organizar exposiciones, a publicar las cartas de Vincent, vamos que construyó su fama desde cero. Sin ella, es muy probable que el mundo nunca hubiese conocido el genio de Van Gogh. Y con esto llegamos al final, a la idea clave. Esta cita lo resume todo a la perfección. Van Gogh no fue el mito del loco romántico, fue un hombre con una sensibilidad extraordinaria que luchó contra una enfermedad mental devastadora en una época que no la entendía y que vio el mundo de una forma tan nueva que se adelantó por completo a su tiempo. Un hombre, no un mito. Y es justo ahí donde reside su verdadero poder.